arrancamos con nuestra mesa de 11 con mi querido Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días, aquí a tus órdenes, y con gusto a mis compañeros. Con el gusto de verte. Claudio Flores, ¿cómo te va? Muy bien, un placer estar aquí en la mesa de 11 con ustedes, queridos Rafael, Javier y Mario. Rafael, ¿cómo te va? Rafael Cardona, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va, Javier, Claudio? Y también, Mario, qué gusto verlos. Igualmente, Rafael. Pues arrancamos, Javier, si te parece contigo, con un asunto que a mí me tiene un poco inquieto y es la respuesta del gobierno mexicano a lo que ha pasado con la invasión de Rusia a Ucrania y no necesariamente en el plano diplomático, que ese ya hemos visto algunas posiciones con algunas ambigüedades, hay que decirlo también, sino la falta de ajuste de la agenda nacional a lo que pasa en el mundo. Es decir, no vemos un plan económico para decir cómo vamos a responder a los incrementos de energía, cómo vamos a responder a los incrementos de los granos, que ya empezamos a ver sus efectos, cómo vamos a responder a las cadenas de suministro que ya venían afectadas por la pandemia y que ahora con la guerra se están acelerando. Y parecería, Javier, que la agenda del presidente, que en buena medida es la agenda del gobierno, se mantiene mirando lo doméstico sin enterarse mucho de que el mundo está cambiando mientras hablamos. Bueno, sí, es un gobierno que es pues muy insular, Mario, o sea, no reacciona a lo que pasa en el resto del mundo, lo hemos visto en innumerables temas. Yo te diría, pues el sector de Hacienda no ha aparecido después de toda la crisis que hay en materia, digamos, financiera en todo el mundo. Aquí en México, mira, una prueba más es de que el día de hoy, más tarde, van a estar todos los gobernadores de Morena y los alcaldes apoyando una reforma energética que ha generado más dudas que certezas, pero una reforma energética que crea dudas peores para la inversión en México con respecto al actual escenario energético, que el barril de petróleo está haciendo $6 más caro, que el tema del gas está escaseando y que aquí no producimos ni gasolina ni gas. Entonces, sí creo que este gobierno es muy insular. Fuera de alguna declaración en la ONU, tampoco hay ninguna reacción severa ante Rusia por la invasión. No estamos en ningún bloque, estamos como flotando, pero sobre todo es lo que tú dices. En la parte económica no hay ningún resultado, ninguna práctica paliativa y siguen sin cambiar su discurso, su agenda, a pesar de que el mundo todo ya cambió. Y eso creo que es muy malo para la inversión en México y más en un sector tan importante como el energético. Incluso en la parte, digamos, por cierto, algo de la automovilística, Sí. que es el motor del TLC, pues el principal proveedor de aluminio a México era Rusia y Ucrania, y ahora no hay aluminio. Entonces, ¿qué van a hacernos los coches? ¿Con qué? ¿De dónde viene el aluminio? Entonces, si yo te junto todo lo que está cambiando en el mundo y todo lo que afecta a México, solo puede dar una conclusión. Nos va a afectar mucho y este gobierno a 10, 11 días de que inició la guerra, pues no ha hecho nada más que esperar. Pues vaya conclusión esta que pones, Javier. Rafael. Pues mira, yo lo que veo, Mario, es que en el campo diplomático, creo que las embajadas han estado por encima de la Cancillería. Tanto la embajada en Naciones Unidas, que, bueno, la invasión encontró al señor embajador fuera de base, pero eso no impidió que se diera un planteamiento claro en Naciones Unidas. Y en cuanto a lo del comportamiento de nuestra embajadora en Ucrania, me parece pues, espléndido. Pero en todo lo demás, en esto que ha señalado Javier, yo creo que se nos está duplicando el modelo de la pandemia. Creímos que nunca nos iba a pasar nada, perdimos el tiempo, no organizamos absolutamente nada, no, simplemente dejamos que pasara, pusieron ahí a un berulico a dar explicaciones que nunca fueron suficientes y ahora no tenemos en materia económica y en materia de impacto global de la guerra, no tenemos ni siquiera al berulico, no tenemos a nadie, porque las cosas que se dicen en la mañanera pues son realmente para ni siquiera tomarlas en cuenta, ¿no? Esto de que el presidente critique a los que cada 5 minutos tuitean y los conservadores, todo eso no tiene nada que ver con el mundo real. Este mundo que hoy está enfrentando una nueva forma de guerra. Es la primera guerra cibernética que hay en la historia de la humanidad. Ya no es quien aprieta el botón atómico, es quien aprieta
un botón en una computadora, en un banco central, y te bloquea 40,000, 50,000, 60,000 o no sé cuántos miles de millones de dólares en la banca suiza, y los rusos del gobierno se quedan con su oro sin saber qué hacer con él. Esa es una guerra distinta, porque es un mundo distinto, y parece que el señor Putin no se dio cuenta cuando dio el zarpazo, y que el gobierno mexicano no se da cuenta cuando da el bostezo. Claudio. Bueno, pues 4 adjetivos, queridos Rafael, Javier, Mario, respecto a la respuesta mexicana ante la invasión rusa a Ucrania. Primero, vernácula, el primer adjetivo que responde a esto que decía ya muy bien Javier en términos de una posición insular. La respuesta al exterior pensando en el interior, un presidente que utiliza la agenda, digamos, internacional para hacer política nacional y atender a sus audiencias, sin quizá reparar en las consecuencias negativas que tenga esto para México, para las inversiones, etcétera. Segundo adjetivo, inexperta. Y reiterando aquí el análisis que ya hacíamos también la semana pasada, el presidente parece no entender en materia de política exterior los efectos que puede traer positivos o negativos una mala respuesta, una buena respuesta en esta materia, una visión de México que pareciera estar como aislada en la mente del presidente, un país aislado de la globalización, lo cual me parece que no es positivo para los enlaces de México en el mundo. Tercer adjetivo, una respuesta contradictoria. Que dentro de la heterogeneidad ideológica que se da al interior del gabinete del propio presidente López Obrador, pues vemos desde posiciones, digamos, más alineadas con las naciones democráticas y posiciones francamente defensivas, casi diría yo, de fans del presidente Vladimir Putin, por asuntos ideológicos que no acaban de entender muy bien el asunto, me parece, a nivel comunicacional o en la guerra que está planteando Rafael. Y el cuarto adjetivo, Mario, descolocadora. ¿A qué grupo de naciones nos une la respuesta o las respuestas heterogéneas, diversas y hasta contradictorias que ha dado el gobierno del presidente López Obrador ante esta crisis? Me parece que en términos comunicacionales, Mario, no ha sido un acierto ni siquiera para adentro, es decir, se está criticando también a nivel interno en México esta respuesta mexicana ante esa crisis en Ucrania. Ahora, ante esto que están planteando, Javier, hay una desconexión con lo que pasa afuera, pero parece que también se ha agudizado la desconexión con lo que pasa adentro, y hay un fenómeno particularmente preocupante que es la violencia. En la última semana recojo dos temas, digamos, muy sensibles. El fusilamiento de un grupo de personas en Michoacán, que el gobierno primero, para mí inexplicable, desestima que haya ocurrido en un primer momento el presidente, con lo cual pues pone en duda la efectividad de las famosas reuniones del Gabinete de Seguridad, en la que el presidente dice estar informado de todo desde temprano. Y segundo, los desplazados por la violencia en entidades como Zacatecas, en donde el gobierno está ofreciendo refugio para los ucranianos, cuando lo cierto es que lo más que puede ofrecer por los zacatecanos es ponerles una patrulla para que dejen sus casas y dejen donde viven a riesgo de perder la vida si permanecen. ¿Cómo ves este tema que también está creciendo en la agenda pública, Javier, y que tiene que ver con la violencia y con la falta de respuesta de la estrategia que ya va en el 4º año del actual gobierno? Mira, los números de homicidios dolosos están muy altos. Creo que estamos estabilizados, pero en los récords más altos. Feminicidios, el año pasado se rompió récord en el país, y feminicidios este año está siendo terrible para el Estado de México y terrible para la Ciudad de México. Y estamos a días del 8M, me imagino que va a ser una marcha con razones de basta muy nutrida. Yo no entiendo la estrategia de seguridad, nunca la he entendido, pero ante videos donde se ve que rafaguean y matan, no sé si 12, 15, 17, 18 personas, pero que están grabados, y donde el presidente de la República dice, bueno, no hay que hablar de masacre, porque sí había sangre, sí había restos óseos, pero no hay cuerpos. Pues claro que estaban muertos. Imagínate el nivel de impunidad, que no solamente vas a este poblado de Michoacán, los sacas del velorio, los fusilas, sino que tuvieron 5 horas para traer su máquina Karcher y limpiar la escena del crimen. Imagínate el nivel de impunidad, que en 5 horas no hay una sola autoridad que se presenta.
porque sí sabía el ayuntamiento, que estaba a unas cuadras, que solo había 3 policías, lo que había pasado, el miedo que hay. Y en muchas ciudades del país, pues nada más ves cómo lamentablemente o es show o acompañan a la gente a sacar sus pertenencias para no pelear el lugar al crimen organizado. El tema de la seguridad en todas las encuestas es el peor evaluado de este gobierno, y sí creo que ese tema se complica día a día, y yo no creo que ese gobierno ya vaya a hacer nada, y no sé el que siga cómo va a dar una marcha atrás a todo eso que se ha venido tejiendo y a todo eso que se ha venido desarmando. De acuerdo, Rafael. Pues mira, yo creo que es sumamente grave que no se pueda enfrentar el fenómeno y que haya una política permanente de evasión de la realidad. Estas fugas al pasado, esta insistencia en que la culpa de todo fue pegarle el palo al avispero, eso ocurrió hace ya muchos años. Pero esta visión de mirarlo todo con la justificación de un pasado que ni fue tu responsabilidad, ni es tu posibilidad cambiarlo, porque el pasado no se cambia. Eso es evadir la realidad. Y si tú evades la realidad, pues difícilmente la puedes modificar. Y si no la puedes modificar, la realidad va tomando una dinámica creciente, como lo hemos visto en estos grados de impunidad. La 4T ha tenido un discurso precursor de una altísima demagogia en relación con desaparecidos y asesinados. Yo lo único que estoy esperando es el pase de lista por las personas que de ahí de Michoacán fueron asesinadas con paredón o sin paredón. ¿Dónde están esos muertos? ¿Dónde están los que ahora tendrían que gritar? Muertos se los llevaron, muertos los queremos. Digo, ¿qué manera de evadir la realidad y por consecuencia la responsabilidad? Esta es una cuenta que va creciendo y se le va acumulando a este gobierno, y llegará el momento en el que tenga que rendir cuentas. Y si no se las rinde a sí mismo, como parece ser dado el nivel de impunidad interna que tiene este gobierno, ya rendirá cuentas más adelante a ellos que tanto les preocupa el juicio de la historia. Pero la historia ya tiene un expediente completo para enjuiciarlos por lenidad y por abandono de responsabilidades en este asunto y en el de la pandemia. No se nos olvide. Claudio. Muy rápidamente, Mario, las narrativas de esta violencia en tres palabras. Primero, normalización. Llama mucho la atención cómo los propios pobladores de San José de Gracia, cuando son entrevistados por ahí en un reportaje que presentaba nuestra compañera Daniel de Iturbide, pues normalizan la situación en la que se vive. Pues así pasa aquí, a veces se matan entre ellos. Estaban más preocupados en ese reportaje por el fraude en una caja de ahorro que por lo que acaba de suceder en la población. Es una perla para ilustrar cómo estamos normalizando la violencia ya como algo, digamos, cotidiano. Segunda palabra, el miedo. Un gobierno incapaz de darnos seguridad, de atender la problemática. Una frase que acompaña a este gobierno, abrazos no balazos, que parece darle un salvoconducto a la delincuencia organizada para ocupar territorios, para mandar en los territorios y para convertirse en poderes fácticos en territorios de este país. Y tercero, la minimización. Un gobierno que se enfoca en minimizar sistemáticamente lo que sucede en materia de violencia. Ahí está esta estampa del propio presidente de hace algunos meses. De ahí están las masacres con una sonrisa posterior. El llamado de este fusilamiento que describe muy bien Javier, el llamado como multi-ejecución, unas ganas de minimizar el problema y no de resolverlo. Mario, nos urge que se haga algo en esta materia. Bueno, pues vaya agenda la de esta semana. Gracias a los tres, siempre un gusto verlos, escucharlos. Javier, gracias. Gracias, Mario. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Querido Rafael, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con los efectos económicos, esos de los que hablábamos hace rato. Qué mejor que con Pedro Tello. Los revisamos regresando al